Pero pues a Dios sea la gloria. No hay, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él sabe en su soberanía por qué hace las cosas. Y yo el día de ayer tenía un tema que quería compartir con los asistentes. Sin embargo, mientras estaba escuchando los testimonios del pastor, de Chuy, de mi cuñado, y de ver el mover tan bonito, Dios empezó a hablarme, el Espíritu Santo empezó a hablarme y a darme así palabras. Estaba escuchando a los asistentes y escuchando al Espíritu Santo, y ahí rápido ahí me puse a hacer unas notas y a separar algunos versículos que posteriormente compartí. Y fue un momento muy bonito. La presencia de Dios nos ministró, como dice el pastor, pocas veces, yo que lo conozco, es un hombre pues muy firme, muy cabal, con todo el espíritu militar, y pocas veces lo he visto quebrantarse, ¿verdad? No muy fácilmente se deja llevar por las emociones, que la mayoría de los seres humanos somos así, y sin embargo tiene que ser el Espíritu Santo quien traiga una palabra o un sentir para ver ese quebranto que proviene directamente del corazón del Padre. Y fue un tiempo, la verdad, muy bonito. Y el mensaje que tenía preparado para el día de ayer, pues el Señor me dijo, pues vamos a escucharlo todos hoy. Y así que prepárese, es complemento de lo que Dios nos ha estado hablando. Quise darle un seguimiento guiado por el Espíritu Santo, y le puse a este consejo: llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia. Es un mensaje que los que hemos estudiado el arte de predicar, es un mensaje textual, está basado en un pasaje de la Biblia, pero vamos a estar viendo varios en la carta de Pablo a los filipenses. Y la iglesia de Filipos era una iglesia muy amada por Pablo. Era una iglesia que lo cobijaba, que lo apapachaba. Era una iglesia que Pablo amaba entrañablemente, y había marcado el corazón de Pablo. Y Pablo derramaba su corazón con estos hermanos de la iglesia de Filipo. Y vemos el corazón pastoral de Pablo al trabajar en cada uno de los miembros de esa iglesia, buscando su crecimiento, buscando su discipulado firme, su discipulado sólido, su discipulado para un crecimiento espiritual. Y antes de entrar al pasaje central, quiero que veas esto conmigo. Si ya tienes ahí la carta a los filipenses, vamos a estar leyendo algunos pasajes para que nos demos una idea del corazón de Pablo, y ahorita entramos netamente al mensaje. Sí, primero quiero que veamos Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pablo les muestra su corazón, gracias. Le muestra su corazón a la iglesia de Filipos, y en esta frase puedo centrar el consejo de Pablo a la iglesia. Les recalca que era lo que había en su corazón y que quería plasmárselos, porque siempre el sentir de un mentor, de un pastor, de un maestro, de un líder, es lograr que lo que hay en nuestro corazón sea plasmado en el corazón de los oyentes. Eso es nuestra mayor intención. A veces lo logramos, lamentablemente otras veces no lo logramos porque no se alcanza esa conexión, ¿verdad? Pero Pablo no escatimaba recursos teológicos, ni mucho menos recursos fraternales o paternales, porque Pablo tenía un corazón paternal para sus iglesias, para las iglesias que él mentoreaba, y Pablo les dejaba su corazón en este consejo. Y Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que si nos podemos a predicar de este pasaje, con eso nos podemos ir todos, y meditar y escarbarle y escudriñar, porque era lo que había en el corazón de Pablo, para dejarles el contexto y dejarles el mensaje bien grabado en la iglesia de Filipos. Miren, hijitos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo se encontraba preso en estos momentos. Pablo no sabía si lo iban a dejar libre, sin embargo él seguía con su ministerio. Acababa de recibir una ofrenda, hace algunas semanas lo vimos, acababa de recibir una ofrenda
que la iglesia de Filipos le había mandado por medio de un hermano llamado Epafrodito, y él recibe para suplir sus necesidades, sus recursos, y recibe el amor a través de esa ofrenda. Y él les manda esta carta por medio del mismo Epafrodito. Si no desaprovecha la oportunidad, sino que viene él, les trae la ofrenda y les escribe esta carta para mandárselas, para animarles a seguir perseverando en su fe, de no ver que su líder o que su pastor estaba preso o estaba tal vez amarrado y decir, no, pues ya nuestro pastor está preso, esto ya está a punto de acabarse, el ministerio ya no tiene caso de seguir adelante porque nos va a pasar lo mismo. No, él les dice, sigan adelante, esfuércense, sigan dando frutos delante de la presencia de nuestro Dios, porque para mí el vivir es Cristo. Si estoy preso, si estoy a punto de morir, si estoy a punto de irme a su presencia, para mí es ganancia. Pero yo sé que tengo que seguir buscando el dar frutos delante de la presencia de mi Dios. Otro consejo que les da, capítulo 2, de los versículos 1 en delante, dice: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia, amados, por favor, completen mi gozo sintiendo lo mismo que yo siento. Ojo con esta frase, muy profunda y muy didáctica para los discípulos. Les dice, completen mi gozo. ¿Cuál era el gozo de Pablo? Que sus enseñados o sus discípulos sintieran lo mismo que él siente, vibraran con la misma pasión, con el mismo fuego, con el mismo amor que él tenía por el Señor Jesús. Tengan el mismo amor, unánimes, por favor, sientan una misma cosa. Nada hagan por contienda, nada hagan por vanagloriarse. Antes bien, con humildad, estímense cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ese es el corazón del líder. Ese es el corazón del líder. El líder que Dios levanta está diseñado para servir a los demás, para derramar su corazón, para hacer crecer a los demás, hacer que vivan los demás en la misma visión. Verso 4, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también vea por lo de los otros. Les habla de humildad, les habla de empatía, les habla de sentir el mismo amor que había en Cristo Jesús. Versículo 13 del mismo capítulo 2. Porque Dios es el que en ustedes produce así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo por favor, sin murmuraciones y sin andarse peleando, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, porque vivimos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes, como hijos de Dios, resplandecen como luminares en el mundo, asidos, tomados, agarrados, afianzados fuertemente de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La semana pasada y la semana antepasada también te lo dije, no hay tragedia más grande que el día en que Jesús venga por nosotros, que aunque vayamos a entrar a su presencia, porque Él nos regaló el precioso regalo divino de la salvación, lo más triste y lo más vergonzoso para nosotros sería presentarnos con las manos vacías. Y Pablo no quería llegar a la presencia de Dios con las manos vacías, y él llevaba las almas de los filipenses, de los gálatas, de los corintios, de los efesios, de los tesalonicenses como una ofrenda grata delante de la presencia de Dios. Ayer que platicaba con mi cuñado y me decía, cuñado, es que yo no entiendo cómo nos resistimos tanto a recibir la palabra del evangelio por defender nuestra doctrina, porque él era un apasionado de la doctrina tradicional.
Él tenía muchos amigos sacerdotes, asistía a muchos grupos, tenía grupos de jóvenes, para prepararlos para el matrimonio, y él amaba, ellos, mi hermana en paz descanse y mi cuñado amaban su servicio dentro de la iglesia. Pero cuando llegó Cristo, como estudiamos cómo revolucionó la vida de Pablo, así revolucionó la vida de mi hermano, de mi hermana y de mi cuñado, y sus vidas fueron radicalmente transformadas. ¿Por qué? Porque sabían que lo que estaban aprendiendo no se comparaba con la verdad que habían descubierto por medio de Jesucristo. Obviamente nadie lo puede comprender hasta que le es revelado Jesucristo al corazón. Yo le digo, cuñado, no te preocupes. O sea, yo lo entiendo porque yo también lo viví. Dice, sí, pero es que yo me resistí como 5 o 6 años, que tú siempre nos decías, y hasta le hacías caras al pastor cuando iba ahí a enseñarnos, le torcía la boca y me iba para arriba mejor con mi plato de cena porque no quería estar escuchando lo que enseñaba. Es normal. Ahorita nos dijo nuestro hermano Juan, de lo vil y despreciados ha valido Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo sabio y a lo entendido. Tengo un supervisor, el ingeniero que está a cargo de mí, que él también pertenece a un grupo carismático, que también él da clases, y de repente así como que un día me preguntó, me dice, oye Alex, por ahí me han dicho que tú tienes otro oficio aparte de hacer también aquí lo que haces. Digo, sí, ingeniero, sí, gracias a Dios, pues recibí por gracia su llamado y por ahí sirvo en una iglesia como predicador. Ah, muy bien. Oye, ¿y qué enseñas? No, pues la doctrina bíblica. Ah, dice, porque yo pertenezco a un grupo y yo también enseño doctrina bíblica. Digo, excelente, ingeniero, me da mucho gusto. A ver si luego compartimos un poquito. Con todo gusto, de verdad. Digo, te traes tu Biblia y compartimos y por ahí externamos algunos puntos. Dice, ¿y cuál crees tú que sea la diferencia entre tu doctrina y mi doctrina? Ah, pues fácil y muy sencilla, que mi doctrina está centrada 100% en la Biblia y tu doctrina, ingeniero, está centrada en la Biblia en parte, pero más en la tradición católica. Y esa sería la pequeña o gran diferencia que podría por ahí tener algunos inconvenientes para poder congeniar, porque para ti eso es relevante para tu vida de fe. Pero para mí lo único relevante a partir de que lo descubrí fue la Escritura. Jesús lo decía, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y Jesús es la palabra. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra viva, Él es la palabra encarnada. Nadie puede llegar al Padre sino conociendo a Jesús por medio de su palabra. Dice, en otra ocasión platicaremos, con todo gusto. Capítulo 2, Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia. Perdón, ya lo leímos. Se emociona uno predicando, compréndanme por favor. Sí. Vamos al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7 en delante. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, yo ya las estimé como pérdida por amor de Cristo. Yo era un defensor de la religión, era un defensor de la ley, era un defensor de las cosas que me habían sido enseñadas desde niño. Pero ahora todo eso que lo tenía como ganancia, ahora lo tengo como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, aleluya. Por la excelencia, lo sublime, lo maravilloso, lo soberano, lo majestuoso de conocer al Señor Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. El ser justificados,
el ser presentados limpios, intachables, sin pecado delante de Dios, no por nuestra propia justicia o no por nuestras propias bondades, sino por la justicia que es por la fe en Jesucristo. No hay más, no hay más. Si hay alguien en la Biblia que tuvo una revelación profunda y absoluta de Jesucristo, fue el apóstol Pablo. Por eso las doctrinas más sustanciosas, más nutridas, más llenas de la esencia de Cristo, es la doctrina paulina, las enseñanzas de Pablo. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y termino mi introducción, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa les aseguro, una cosa hago: olvido ciertamente lo que ya quedó atrás y extendiéndome a lo que viene adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la moraleja de Pablo para la iglesia de Filipos. Prosigo a la meta. Les abre su corazón y les dice: lo más importante, hermanos, es caminar en el propósito que aprendimos la semana pasada, encontrar el propósito para el cual Dios me llamó, asirme de la palabra de vida, asirme de Cristo, tomarme, no soltarlo, caminar en él y decir: yo prosigo a la meta. No pretendo haberlo ya alcanzado, no pretendo haber aprendido todo. A mí me encanta cuando escucho a mi pastor: yo sé que no he aprendido todo lo que debo de aprender. Más de 30 años sirviendo al Señor. Toda una vida dedicada a exaltar y a enseñar el nombre de Jesucristo. Años encerrados en un instituto para comprender la palabra, para aprender doctrina, para aprender teología. Y sin embargo, todos los días tenemos algo nuevo que aprender. ¿Por qué? Porque Dios sigue revelando. Dios sigue revelando, sigue mostrando su perfecta voluntad. Y esta enseñanza, si se da cuenta, esa enseñanza, esta doctrina que Pablo le enseñó a la iglesia de Filipos hace casi 2000 años, para nosotros sigue teniendo vigencia y para nosotros siguen siendo un reto. Y podemos tomar nosotros también ese reto de decir: yo deseo, nos dice el Espíritu Santo, que se presenten delante de la presencia de Dios llenos de frutos de justicia. Vamos a la lectura clave, ahora sí. El capítulo 1, versículos 1 al 11. Vamos a leerlo antifonalmente para que no se me duerma. Sí, yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y así hasta llegar al versículo 11. Leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y con los diáconos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, orando con gozo por todos ustedes. Por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en mi corazón y en mis presiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración: que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que progreséis mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo.
llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra, gracias por la voz del Espíritu Santo que va a hablar a nuestros corazones este día, Señor, y que todo lo que quieres instruirnos y enseñarnos, Padre, lo llevemos a la práctica, que a fin es lo más importante. En el todopoderoso nombre de Jesús, con la guianza y la sabiduría del Espíritu Santo, pido de tu ayuda para enseñar tu palabra, Señor, y que toda palabra ociosa o con carácter humanista sea cancelada de mi boca, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En el versículo 1, les escribe Pablo y su discípulo amado Timoteo, su hijo espiritual. Les dice: siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y con los diáconos. ¿A quién se refiere cuando habla a los santos? Por ahí escuché tímidamente a alguien que dijo a la iglesia. Es amén, a la iglesia. Los santos son la iglesia, los que hemos sido llamados, apartados para la gloria de su nombre, llamados con un propósito, dirigidos a cumplir, a caminar en ese propósito. Le escribe Pablo a toda la iglesia en general, a todos los santos, a todos aquellos que se están preparando para ser llenos de la gracia de Dios, llenos del Espíritu Santo y preparados para cumplir el propósito para el cual Dios los encamina. Pero también dice aquí, con los obispos y con los diáconos. La palabra obispo significa, o se traduce del griego presbúteros, que significa anciano o persona con sabiduría. Los presbíteros o los ancianos eran las personas que estaban encargados de enseñar a la iglesia, de guiar a la iglesia, de encaminar a la iglesia. En algunas otras versiones también se traduce obispo como pastor. Pero en realidad el pastor sí es la persona encargada, quien está al frente de la congregación, y los obispos o los ancianos vienen a hacer ese consejo que están junto con él, que también hacen la función de pastorear, también hacen la función de enseñar, también hacen la función de cuidar al rebaño, ¿sí? Y que forman parte de ese liderazgo fuerte para poder encaminar a la iglesia. Le dice a todos los obispos y también a los diáconos. ¿Quiénes eran los diáconos? Los servidores, las personas que sirven, las personas que ayudaban, como cuando se estableció la iglesia primitiva, ¿verdad? A servir las mesas, a atender a las viudas, a atender a los huérfanos, a servirles el alimento, porque sabemos cómo se estableció la iglesia primitiva. Sí, todos estaban ya con la firme idea de que Jesucristo podía regresar en cualquier momento. Por eso ellos dejaron todo y prácticamente se la pasaban todos juntos. Entonces convivían, tenían tiempo para orar, para cantar los salmos, para leer la palabra, pero mucho de ese tiempo se la pasaban juntos, compartían las cosas. Quien tenía más, algo parecido a lo que vivimos ayer, ¿verdad? Que tuvimos una comunión, que algunos llevamos un alimento, otros llevamos otro, otros llevamos un rico pay de limón que hizo Alexia, que estaba muy rico, llevamos cafecito, y cada quien, y teníamos todas las cosas en común. Así es como funcionaba la iglesia. Entonces estos diáconos eran los encargados de servir. Por eso en el organigrama de la iglesia actual procuramos tener más o menos ese estilo, ¿verdad? Cómo se funcionaba. Una iglesia tiene un pastor, una iglesia tiene ancianos o líderes que son a quienes le ayudan al pastor a predicar, a enseñar, porque es mucha carga para una sola persona, es muy cansado, no es queja, pero es que en realidad así es un peso espiritual muy grande. Pero también se ocupan de servidores que cumplen un rol de liderazgo, pero más enfocado básicamente en servir. Y doy gracias a Dios por quienes entienden ese llamado. Y ayer, que gracias a Dios pues se cargó prácticamente con toda. Le dije a mi nuera, si no es necesario la batería, porque pues yo sé que en los carros no cabe. Dice, no, voy a ver y si cabe. Le digo a Alex, y nos llevamos también el bombo, y cargaron con bombo y toda la cosa, y tuvimos, le digo, quiero que tengamos
un buen tiempo de alabanza. Vamos a quitarnos ya ese estigma de que una guitarrita y un microfonito. No, un buen tiempo de alabanza con címbalos resonantes, con instrumentos, que alabemos al Señor con gozo, con júbilo. Y hubo un buen tiempo ayer de servidores que cargaron todo el ministerio y así de regreso. Y yo espero que el Señor nos siga usando también así para salir a las calles y empezar a tener lo que hace años Dios había puesto en mi corazón de tener cultos de barrio. Espero que no salgan otra vez con sus patrañas del COVID, que otra ola rara, ¿verdad? Pero que Dios nos permita seguir sirviendo. Y Pablo y Timoteo le escriben a estos pilares de la iglesia. Si alguien tiene que plasmarse la visión, ojo, si a alguien se le tiene que plasmar primero la visión, es a los líderes y a los servidores. Si los líderes y los servidores no abrazan la visión de la iglesia, muy difícilmente los congregantes, los que están sentados aprendiendo, creciendo, siendo discipulados, muy difícilmente van a abrazar esa visión. Porque si ven que a los mismos líderes y a los mismos encargados no nos interesa, no ponemos atención, los demás dicen, no, pues ya veo que aquí es si quiero o si tengo ganas. Y no es así. Nunca ha sido así el funcionamiento de la iglesia para poder ser llenos de frutos de justicia. Les dice dos palabras que están muy abundantemente en las cartas de Pablo. Si tú puedes leer las cartas de Pablo, te puedes encontrar que Pablo muy recurrentemente utilizaba la palabra gracia y la palabra paz. A todos les decía, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a la iglesia que está en tal lugar. Gracia y paz a la iglesia que se reúne en la casa del hermano Sóstenes, del hermano Epafras, del hermano, no sé, muchos nombres que están así medio raros que se me olvidan. Y así él siempre bendecía con estas palabras porque sabía la relevancia de que la iglesia entendiera esos conceptos para poder dar frutos, la gracia y la paz. ¿Qué es gracia? Gracia, todos decimos que es el favor de Dios, pero nos fuimos a un término teológico más preciso y dice que gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en nuestra vida o en nuestro diario vivir. La influencia de Dios o de influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Yo les he dado muchas veces una interpretación de la gracia muy, digamos, muy simple o muy pueblo. Y yo les he dicho que como entiendo la gracia yo es como cuando se nos entrega una caja o un cajón de herramientas. Llegamos a un trabajo y nos dicen, usted va a ser el encargado de mantenimiento. Y llegas y oye, se descompuso una máquina, oye, y esta máquina no estás pasando el aceite de lubricación. Pues sí, pero ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a agarrar un barrote y le voy a ir a atornillar o qué voy a hacer? Ah, no, espéreme. Y ya llegan, ¿verdad? Con tu gaveta, con una caja que hasta tiene sus rueditas y tiene su abanico ahí para que donde estés trabajando, ahí tú lo direcciones y ya quitas los candados, ¿verdad? Y abres, un rash con un juego de dados, un juego de llaves españolas en milímetros y en pulgadas, un juego de llaves Allen. Pues ahí tienes todo lo que necesitas. Bueno, precisamente a la iglesia se le entregó a cada uno de los santos ese cajón, perdonando Señor la comparación, ese cajón de herramientas que es la gracia de Dios. Por eso la gracia es la influencia divina sobre el corazón y el reflejo en nuestra vida. La gracia nos da la capacidad para ser hijos de Dios. La gracia nos da la capacidad para ser siervos de Dios. La gracia nos da la capacidad para ser ministros de Dios. Nos da la capacidad para ser embajadores del reino de los cielos. Si todos, amados, conociéramos la gracia y viviéramos en esa gracia, nadie tendría su talento sentado en la silla donde está. El pastor nos ha compartido en varias ocasiones, no sé si algunos lo recuerdan, pero las tumbas, muchos dicen están llenos de sueños y aspiraciones que no se cumplieron, pero también están llenas de dones y talentos que nunca se pusieron en práctica para extender el reino de los cielos.
Ahora aprovecha este momento. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? ¿Y qué estás haciendo con él? No entramos en detalles. Paz. Paz era un saludo muy común entre el pueblo hebreo. Todos se encontraban y para todos era shalom, shalom, shalom. Cada vez que se encontraban se bendecían con la sencilla palabra shalom, paz, que significa bienestar, tranquilidad, quietud. A ver, pastor, pero si Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, sí, Jesús dijo. Entonces, ¿dónde puede haber bienestar, tranquilidad y quietud? Ah, bien dijo él también. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo vencí al mundo. Entonces, si Jesús venció al mundo, Jesús venció las adversidades, Jesús venció las pruebas, Jesús venció las aflicciones que yo puedo atravesar, entonces puedo tener, como dice el canto, paz en medio de la tormenta. Puedo experimentar un bienestar, una tranquilidad, una quietud. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo. ¿Qué me podrá robar la paz? Nada. Nada nos turba. ¿Por qué te turbas, alma mía? Espera en Dios, confía en Él y alábale. Él es tu esperanza, Él es tu roca, Él es tu defensa, Él es tu puerto seguro. Estas palabras se las habla directamente primero a los líderes y a los servidores de la iglesia. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre, siempre que me acuerdo de ustedes, siempre que me acuerdo de ustedes. Pablo obviamente tenía muchas iglesias a las cuales amaba, a las cuales servía, a las cuales enseñaba, pero tomaba tiempo para cada una de ellas bendecirlas con sus oraciones, con su intercesión. Les dice, siempre que me acuerdo de ustedes. Y el versículo 4 dice lo mismo. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Y ayer meditaba esto, decía, Señor, ¿cómo Pablo puede rogar con gozo por la iglesia, por una iglesia? ¿Cómo puedo yo como pastor o como líder o como director de una iglesia orar con gozo para que la iglesia se levante, para que los líderes se levanten, para que los líderes sean libres de ataduras, de prejuicios, de engaños, de mentiras, de distracciones? Pues tengo que orar con gozo. No tengo que orar con carga, ni con aflicción, ni con pesadumbre. Tengo que orar con gozo, creyendo que Dios va a cumplir las oraciones que estoy presentando. Yo le voy a decir, Señor, levanta a este hermano, levanta a este varón. Señor, este varón que te está conociendo apenas, revélale tu palabra, llénale de tu Espíritu Santo, para que cada palabra que escuche le sea revelada y sea una verdad que se queda grabada en su corazón. Y que ¿de dónde tomamos esta palabra siempre? Pareciera algo así como que muy irrelevante. Pues sí, siempre, pues es que en todo momento, que siempre. Pero la palabra siempre se traduce del griego pántote. De ahí se toma en la escritura de esta carta de Pablo en griego, se toma la palabra pántote, que significa en todo tiempo y a cada oportunidad. Por eso dice la Biblia, y en una precisamente carta de Pablo, oren en todo tiempo, orando siempre, a cada instante, a cada momento que tengamos oportunidad. Oremos por la iglesia, por los santos, por los líderes. Si tú conoces a un líder que no está fungiendo, ora por él. Si tú conoces a un ministro que no está fungiendo, ora por él con gozo, para que el Señor lo desafíe y el Señor lo levante. Yo estoy muy a gusto y muy contento porque estén mis pastores aquí en la iglesia con nosotros, pero yo sé que Dios no los llamó a eso. Y yo sé que ellos tienen mucho que dar y mucho a quien enseñar, y yo no voy a ser egoísta de decir, aquí quédense con nosotros, estamos bien a gusto, aquí nos apapachamos, porque yo sé que ellos tienen un llamado y tienen un ministerio, y muchas personas están siendo ya seleccionadas en la soberanía de Dios
para ser preparados y seguir siendo discipulados, y todo lo que nosotros ya hemos recibido, que ellos también puedan recibirlo por medio de ellos, y no solamente por medio de ellos, sino por medio de cada uno de ustedes, aunque no digan amén. Para eso fuimos llamados, para cumplir nuestro propósito, para caminar en Él, orando siempre, en todo tiempo, a cada oportunidad. Versículo 5, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día que recibieron a Cristo y hasta ahora. ¿Cuándo recibiste a Cristo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos años llevas caminando con Cristo? ¿Cuántos de esos años has trabajado en el cumplimiento de tu asignación? ¿Cuántos de esos años has caminado en el cumplimiento de tu propósito? ¿Cuántos de esos años has puesto tus dones, tus talentos al servicio de los santos, de la iglesia? Por su comunión en el Evangelio. Ya vimos el concepto comunión, del griego koinonía, que significa participar en lo común. La iglesia participa de lo común, de la fe, de la esperanza, del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. La iglesia participa en lo indivisible. Dios es uno, no se puede dividir. El amor de Dios está derramado sobre nosotros. No es que lo compartamos, la mitad para ti, la mitad para mí, no. Dios da de su amor, de su Espíritu Santo abundantemente y sin medida, no se divide. ¿Por qué? Versículo 6, estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si yo estoy convencido de esto, amados, si yo creo esto, y ahorita te digo dónde recibí esa palabra hace muchos años, pero si yo estoy convencido de esto, que Dios por medio del Espíritu Santo me promete y me dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó en ti, Alex, la buena obra, la perfeccionará de aquí hasta el día en que regrese Jesucristo por su iglesia. Si yo estoy convencido de eso, tenlo por seguro que nada ni nadie me va a detener para que yo siga hablando de su amor, de su gracia, y que siga predicando su palabra y poniendo en acción el 1 o 2 o 3 talentos que Él me haya podido dar. Por eso de vez en cuando le pido permiso a mi nuera que me deje dirigir la alabanza, porque es algo que me gusta, es algo que vivo, es algo que disfruto. Fue mi primer llamamiento dentro de un ministerio formal y me encanta y me gusta. Ya no tengo quizás la misma capacidad, mi voz ya no es la misma de antes, ya me canso más cantando, ya tengo 52 años, sin embargo me gusta. Y mientras Dios me dé la oportunidad, voy a seguir cantando. No con la perspectiva de Chente, ¿verdad? Que diga que mientras la gente siga aplaudiendo, Chente sigue cantando. No, Señor. Mientras Dios me permita seguir alabando y glorificando su nombre y me dé la fuerza y me tenga aliento para poder cantar de su nombre, de su gracia y de su amor, lo seguiré haciendo. Ya cuando de repente ya nomás salga un chisguete, pues entonces sí, ya no voy a andar haciendo vergüenzas aquí delante de ustedes, ¿verdad? Hay gente joven que canta muy bien y que lo hace muy bien. Y muchos que aún no lo hacen y están por hacerlo. En el nombre de Jesús. Por su comunión en el Evangelio, por su participación, porque el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará entre tanto que regrese el Señor Jesucristo. Versículo 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos ustedes. Pablo se sentía con el derecho apostólico y les dice, porque me es justo, como me es justo sentir esto de todos ustedes. ¿Por qué? Porque los guardo en mi corazón y aún en mis presiones están aquí conmigo, y en la defensa y confirmación del Evangelio todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. La gracia que yo tengo, la gracia que ustedes tienen. El favor de Dios que opera en mí, el favor de Dios que opera en ustedes. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Qué preciosa y qué poderosa palabra, y a veces nomás la escuchamos en las novelas y en algunos capítulos amorosos de Netflix, de series. Y dice, ay, es que te amo entrañablemente y que ay, te amo desde mis entrañas, pero
ni siquiera alcanzamos a entender el concepto. Pablo decía que Pablo los amaba con ese amor entrañable, porque Pablo a cada uno de sus discípulos les decía: yo los veo como mis hijos porque sufrí por ustedes dolores de parto. ¿Y dónde se sienten los dolores de parto? En el vientre. Cuando el bebé, ¿verdad?, se empieza ahí a acomodar, las mamás saben qué significa eso. Cuando la pelvis se tiene que empezar ahí a abrir los huesos y empiezan esos dolores para poder dar el alumbramiento en acción. Así Pablo le dolían sus discípulos. Decía: les amo con todas mis entrañas, porque me duele cuando no cumplen su propósito, porque me duelen cuando los veo apáticos, porque me duelen cuando los veo desanimados, porque me duele cuando los veo que prefieren la sensualidad de la carne que las cosas de Dios. Con ese amor entrañable Pablo los celaba. Pablo les decía: perdónenme si a veces soy tosco para hablar, pero es que los celo con celo de Dios. No concibo la idea de que se me aparten y que se me vayan al mundo, porque tengo carga por sus almas. Tengo carga por su salvación. Por eso hablaba Pablo a veces con palabras llenas de amor, pero también, así como les hablaba bonito, también les hablaba duro. Y si no creen, lea la carta a los Gálatas y les dice: Gálatas estúpidos, ¿quién los fascinó para apartarse de la verdad? Así hablaba Pablo, con ese celo de Dios, con ese amor entrañable que brotaba desde lo más profundo de su ser. El amor de Jesucristo obrando y operando a través de Pablo. Versículo 9. Y esto pido en oración, que su amor abunde aún más. Que no se queden con el amor que han recibido de mí, les dice Pablo. Esto pido, que su amor, que el amor que ustedes reciben de parte de Dios, que el amor que el Espíritu Santo derrama en ustedes, abunde aún más, pero más en ciencia y en todo conocimiento. Es diferente, por eso es diferente el amor filos del amor ágape. Porque en las iglesias, en muchas iglesias, o al menos en algunas que yo conozco, hay ministerios de besito y apapacho. Hay hermanitos que eran todo amor, pero nada más era de un besito y un apapachito, pero tú los veías en sus vidas o buscabas aprender algo de ellos y pues nomás no, ¿verdad? Porque les decían que lo más importante dentro de la iglesia es el amor, pero nada de ciencia, nada de conocimiento, nada de sabiduría, nada de inteligencia espiritual, nada de doctrina, nada de teología. Iglesias, con perdón de ustedes, vanas, huecas, sosas, insípidas, intrascendentales, con pastores sin llamamiento, pastores que se iban a ver, ellos mismos decían, ¿verdad?, a las señoras empujando los carritos en H-E-B, y no es mentira, así lo dijo, y lo dijo detrás de un púlpito. O pastores traidores, mentirosos, fraudulentos, apóstatas, engañadores. Ya voy a cerrar. Ah, no era cierto, no era cierto. Son cosas reales, cosas que vivimos, cosas que vive la iglesia. No se vive en ese entrañable amor de Jesús. No se vive en ese celo de Dios, en ese celo santo. Y Pablo eso deseaba que hubiera en ellos, que haya ese amor entrañable que hay en mí, que hay en Jesús y que es para ustedes, pero un amor que abunde en ciencia, en sabiduría, en inteligencia, en entendimiento espiritual, en discernimiento de los tiempos, entendido de las cosas que están sucediendo. No mercaderes de la fe, no negociantes del evangelio, unidos en la defensa del evangelio.
versículos 9 y 10. Y esto pido en oración, que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor. Ojo, puede subrayarlo ahí en su Biblia. Para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Que crezcan sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Que cuando venga Cristo por ustedes, se presenten delante de Él, como le decía a Timoteo, como obrero fiel, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, quizás con carencias, con fallas, con debilidades, como Pablo mismo decía de sí mismo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las cosas que no quiero hacer, eso hago, y las que quiero hacer, a veces no las hago, me gana. Sin embargo, apelo a la gracia y a la misericordia y al favor de Dios, y sigo adelante, no me desanimo por mis debilidades. ¿Quién se desanima por sus debilidades? Nadie levanta la mano. ¿Quién se desanima por sus debilidades? ¿O quién se desanima pensando a veces: ay, es que yo batallo para entender, yo quisiera ser tan hablador como el pastor y hablar así y decir todas las cosas que dice detrás del púlpito, o quisiera ser tan erudito así como el pastor Gabriel, y que aunque a veces dice cosas que son difíciles de entender y necesito darle vueltas y escuchar otra vez el audio y de escudriñarlo, quisiera ser como él? ¿Quién a veces se desanima por eso? Pues no te desanimes. No te desanimes, porque así escogió Jesús a sus discípulos. Gente del vulgo, gente común, gente sin tanta sabiduría, pescadores, recaudadores de impuestos. A esos escogió Jesús. ¿Cuál fue la diferencia que les hizo crecer? Que Jesús le dedicó tiempo para pasar en ellos. ¿Quieres crecer? Dedica tiempo para pasar con Jesús. ¿Quieres aprender? Dedica tiempo para pasar con Jesús. ¿Quieres aprender a predicar? Predica. ¿Quieres aprender a enseñar? Enseña. La única manera de crecer y de aprender es poniendo en práctica aquello que quieres hacer. Si quieres aprender a predicar, dedica tiempo a predicar. Prepara tus bosquejos, prepara tus sermones, haz borradores, revísalos. Si no te gusta algo, corrígelo y vuélvelo a arreglar. ¿Quieres aprender a evangelizar? Háblale a la gente que te encuentras en la calle. Vas en el camión, háblale a la gente que estás en el camión. ¿A cuántos de ustedes, cuando van sentados en el camión, de repente el Espíritu Santo les ha dicho: levántate y predícales? Y reformulo: ¿a cuántos de ustedes, cuando van en un camión o en un transporte público, el Espíritu Santo les ha dicho: levántate y predícales, pero les ha dado vergüenza y se han quedado sentados? Y la Biblia nos espera que seamos llenos de frutos de justicia. Versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cómo podemos ser llenos o buscar ser llenos de frutos de justicia? Lo vimos en el versículo 10. Aprobando lo mejor, asidos de la palabra de vida, para que podamos ser sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Y Él pondrá en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Todo lo que nos pueda faltar viene de Cristo. Todo lo que podamos necesitar viene de Cristo. Todo lo que podamos urgir para ser preparados viene de Jesús. Viene de la persona de Jesús. Jesús no fue a la cruz en vano. ¿Me ayuda, siervo, por favor? Jesús no fue a la cruz en vano. Y tenga siempre presente esa frase. Jesús no fue a la cruz en vano. En el libro del profeta Isaías viene una frase, una línea que a mí me encanta,
que dice, verá el fruto de su aflicción. Jesús sabía que al ir a la cruz, Él podría ver en cada uno de nosotros el fruto de sus padecimientos. Cuando Él escuchaba esas frases que le gritaban, esas burlas, ese escarnio, esas críticas, si eres el Hijo de Dios, bájate. Jesús no miraba eso ni escuchaba eso. Jesús miraba una iglesia fuerte, victoriosa, una iglesia llena de frutos de justicia. Sí miraba ahí a su madre llorando desgarradoramente, porque era su mamá. A fin de cuentas, María era su mamá. María lo parió, María lo amamantó, María lo cuidó, María lo formó, María lo encaminó hasta que salió de su casa a cumplir su llamamiento, a cumplir su propósito. Pero ni aún en eso se detuvo, porque Él sabía lo que tenía que hacer. La iglesia necesitaba gracia. La iglesia necesitaba un Salvador, no una religión. La iglesia no necesita una religión. La iglesia necesita un Salvador. Necesita una fe, un fundamento que es su palabra. Y Jesús lo sabía y Jesús lo hizo. Ahora, ¿cuál sería la respuesta entonces de la iglesia? Decía el profeta Isaías también, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién le hablaremos? ¿A quién le predicaremos? ¿A quién le diremos? Y no nos preocupemos por lo que diga el vecino de enfrente o la vecina de a un lado, o mi abuelita o mi tía, o ni aún los de casa, ¿verdad? Yo tengo un hermano que pues es testigo. Sin Jehová, dicen los pastores. Y él no quiere escuchar hablar de Jesús, el Hijo de Dios. Él no quiere escuchar que el Espíritu Santo es el amigo de la iglesia, es el amigo nuestro, el Consolador, el Paracletus, porque él no cree en eso. ¿Por qué no creen eso? No sé por qué rayos no creen en eso. Si la Biblia lo dice, que Jesús nos envió, no nos iba a dejar solo, nos iba a enviar al Espíritu. ¿Por qué no creen ellos? Pues por doctrinas, por tradiciones y por religiones vacías y huecas. Pero nosotros sabemos y conocemos quién está con nosotros, Jesús. Y Él no fue a la cruz en vano. No fue a la cruz en vano. Y cada vez que yo recuerdo eso, de ahí tomo fuerza, de ahí tomo ánimo para procurar seguir caminando yo, seguir creciendo, y también para aquellos que estén cerca de mí, cobijarlos, empujarlos, ¿verdad? Y desafiarlos a que crezcan y que cumplan su llamado y que cumplan su propósito. Esa es mi tarea. Quien se deje, gloria a Dios. Quien no se deje, pues ya Dios se encargará. Pero yo quiero rendirle mi vida a Él. Yo quiero rendirle mi corazón a Él. Póngase sobre sus pies, por favor. Le invito a que siga meditando esta palabra en su casa, que lea todo el libro de Filipenses, muy bonito libro, muy profundo, de mucha enseñanza para la iglesia. Y lo más importante, que le rinda su vida a Cristo. Así que antes de entonar un canto para rendir nuestra vida al Señor Jesús, quiero que lo hagamos verbalmente. Quiero que lo hagamos por convicción propia. Si usted en su corazón dice, llegó mi tiempo, yo necesito no una religión, no una iglesia o una vida religiosa, si yo no primero necesito un Salvador, conocer a Jesús como mi Señor, como el dueño de mi vida, y quieres hoy rendirle tu vida a Cristo, así dice la Escritura,
que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y ese salvo implica la garantía de una vida eterna, de una promesa de vida eterna. Y si hoy quieres tú por voluntad propia rendirle tu vida a Cristo, te invito a que lo hagas conmigo y todos los demás, si nos apoyan en esta oración para rendirle. Nunca está de más que día con día le digamos al Señor: Jesús, tú eres el dueño de mi vida, tú eres mi Señor, a ti te quiero amar, a ti te quiero servir. Quiero que repitas conmigo esta oración. Si lo quieres hacer por primera vez, si quieres afianzarla, si quieres renovar tus votos con Él, vamos a hacerlo juntos en esta mañana antes de salir de este lugar, y digámosle juntos: Señor Jesús, hoy decido por voluntad propia entregarte mi vida, rendirte mi vida. Te pido que vengas a mi corazón, que me cambies, que me hagas una nueva criatura y que me ayudes a vivir conforme a tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y encamíname a cumplir mi propósito en tu precioso nombre. Amén. Aleluya. Señor, te adoramos. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Levanta tus manos al cielo y dile: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado, los placeres he dejado y te sirvo desde hoy. Y te sirvo desde hoy. Yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido. Todo a Cristo he rendido.
Siento el fuego de su amor. Siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria a mi Señor. Gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, aleluya. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo entrego. Quiero serle fiel. Se escucha tu voz, iglesia. Dile, yo me rindo. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Queremos serte fiel todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos disponer siempre nuestro corazón a caminar en justicia, en integridad y en rectitud delante de ti. Ciertamente, Dios, tenemos fallas, tenemos errores, tenemos carencias, pero tú te acuerdas que somos polvo, Señor. Tú conoces nuestra condición, nuestra naturaleza, y tú derramas de tu gracia y gracia sobre gracia para ayudarnos, Señor, a caminar y a vivir llenos de esos frutos de justicia que tú quieres que presentemos delante de tu presencia el día de tu venida, Padre. Gracias, Dios, gracias por esta palabra. Gracias por estos 8 años, Señor, como casa de oración. Gracias, Padre, por estos 19 años de conocerte, de amarte y de servirte. Gracias por la vida de mis pastores. Gracias por la familia pastoral que nos cobijó, nos arropó, nos ayudó a crecer, nos ayudó a caminar contigo, Señor, y de quien tomamos ejemplo de amor, de justicia y de integridad. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que tienen tiempo caminando contigo. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a nuestro amado Salvador. Te amamos, Jesús.